Bueno, tal cual les había adelantado, en este segundo video vamos a estudiar las funciones exponenciales y logarítmicas, que son otros tipos de funciones diferentes a las que ya veníamos viendo. De todas maneras, les aclaro que estas funciones se van a estudiar más profundamente en el curso de matemática. No me refiero ya a la asignatura matemática del primer año de la carrera. Ahora solo veremos algunos conceptos fundamentales para posteriormente poder resolver ecuaciones con estas funciones. Definimos una función exponencial primeramente como aquella con base A que está definida para todos los números reales x y las definimos como f de x igual a elevado a la x, donde a va a ser naturalmente un número positivo y distinto de 1. Lo que tienen ahí debajo son distintas funciones exponenciales con distintas bases, es decir, por ejemplo, uno puede tener 2 a la x que tendría base 2, 3 a la x que tendría base 3, 10 a la x que tendría base 10. ¿Cómo trazamos las gráficas de estas funciones? Bueno, similarmente a lo que ya habíamos visto para otras funciones. En este caso lo más acertado sería hacer una tabla de valores. Por ejemplo, tomemos la función 3 a la x y tomemos la función 1/3 a la x. Hacemos una tabla de valores para cada una de ellas. Tomamos algunos valores arbitrarios de la variable x, como lo ven allí, y entonces vamos obteniendo, evaluando la función, los distintos valores asociados a cada valor de x. Los marcamos en el gráfico cartesiano, unimos dichos puntos y obtendríamos las dos gráficas que tienen a la derecha. Fíjense que en rojo está la gráfica de 3 a la x y en azul está la gráfica de 1/3 a la x. Bueno, una cuestión a tener en cuenta en principio sería que la que tiene base 3 es una función que es creciente, mientras la que tiene base 1/3 es una función decreciente. Entonces, bueno, esas cuestiones las vamos a estudiar más en profundidad luego, como para tener en cuenta algunas características de estas funciones. Hay una base muy especial que vamos a usar en el caso de funciones exponenciales, que es aquella cuya base es el número e. El número e es un número irracional que en realidad se obtiene como un valor, digamos, que surge a partir del análisis de la sucesión numérica 1 más 1 sobre n a la n, cuando n se hace arbitrariamente grande. Eso es un poco a título informativo, no nos vamos a centrar en el estudio de cómo se obtiene el número e, pero bueno, su existencia se descubre de esta manera. Entonces, la función exponencial con base e se va a llamar función exponencial natural. Ahí la tenemos graficada junto a otras funciones exponenciales. En el gráfico de esta diapositiva la ven y sería la roja. En el eventual caso que ustedes tuvieran que graficarla haciendo una tabla de valores, como por ejemplo hicimos en la diapositiva anterior, podrían tomar una aproximación del número e como el número 2,71, entonces harían la tabla de valores para la función 2,71 a la x. Pero de todas maneras les recomendaría que usen directamente la funcionalidad de la calculadora, porque ustedes tienen la posibilidad de evaluar de manera exacta la función, es decir, de usar el número e tal cual está en la calculadora, que considera más de 2 cifras decimales. Vamos a definir también una función que es la función logarítmica, que está relacionada con lo que es la función exponencial. Sea un número positivo distinto de 1, vamos a definir una función logarítmica con base a, la vamos a escribir como logaritmo en base a. Fíjense que la a está escrita como un subíndice un poquito más chico, esa es la forma de anotarlo. Y la vamos a definir como el logaritmo en base a de x es igual a un número i, si y solo si la relación que se cumple es que a elevado al número i me da como resultado el número x. A ver, veamos un poquito esto. Esto quiere decir que cualquier forma logarítmica que yo tenga va a tener asociada una forma exponencial. Es decir, si yo tengo, por un lado, el logaritmo en base a de x igual al número i,
¿cómo lo escribo en su versión exponencial? Esto sería la base a elevado a i es igual a x. Algunas propiedades vinculadas al logaritmo. Por ejemplo, resulta lógico pensar que el logaritmo en base a de 1 va a ser 0. ¿Por qué? Porque a elevado a la 0 me da como resultado 1. También, si miramos el logaritmo en base a del número a, ese resultado es 1. ¿Por qué? Porque a la 1 me da a. Y así también tenemos propiedades para lo que es la potencia, como por ejemplo la 3 y la 4. Si tenemos el logaritmo en base a de a la x, es decir, la base del logaritmo coincide con la base de la potencia, entonces directamente ese resultado es x. Y si tenemos una potencia donde la base de la potencia a y en el exponente tenemos el logaritmo en base a de x, entonces el resultado naturalmente será x. Por ejemplo, tenemos el logaritmo en base 5 de 1. Dijimos por la propiedad 1 que eso da 0. El logaritmo en base 5 de 5 dará 1. El logaritmo en base 5 de 5 elevado a la 8 va a dar 8, de acuerdo a la propiedad 3. Y 5 elevado al logaritmo en base 5 de 12, de acuerdo a la propiedad 4, va a dar como resultado 12. Hay un logaritmo especial que es el logaritmo en base 10. Lo vamos a llamar logaritmo común o a veces se llama logaritmo decimal. Y en realidad, en este caso, cuando hablamos de este logaritmo, se omite la base. Es decir, ustedes lo van a ver escrito directamente como log de x. Inclusive en la calculadora, ustedes tienen una tecla que es log y una tecla que es ln. La tecla log es justamente este logaritmo común en base 10 y la tecla ln es el logaritmo natural, que lo vamos a ver ahora a continuación, que es el que está vinculado con la base e. Entonces, como les decía, el logaritmo natural es aquel logaritmo que tiene base e. Y lo van a ver escrito de la manera en que les comentaba, como ln. Propiedades de los logaritmos naturales, los mismos que hereda por ser un logaritmo, es decir, las mismas propiedades que ya detallamos en la diapositiva anterior. Los invito a que las miren un poco en detenimiento y bueno, cualquier duda luego nos consultan. Las propiedades de los logaritmos son muy importantes porque nos van a servir para resolver las ecuaciones logarítmicas. Por ejemplo, tenemos tres propiedades que son fundamentales. El logaritmo en base a del producto de dos números a por b es igual a la suma de dos logaritmos. Logaritmo en base a del primer número a más logaritmo en base a del segundo número b. Es decir, que esta propiedad asocia el producto con la suma de dos logaritmos. Para el caso en que tengamos un cociente, es decir, el logaritmo en base a del cociente a sobre b, propiedad 2, esto se va a poder escribir como una resta. Es decir, el logaritmo en base a del numerador, el número a mayúscula, menos el logaritmo en base a del denominador, que sería b. Y en el caso en que se tenga el logaritmo de una potencia, logaritmo en base a del número a la c, el exponente va a bajar multiplicando al logaritmo. Es decir, eso va a ser igual a c por el logaritmo en base a del número a. Algunos ejemplos aplicando estas propiedades. Vamos al ejemplo A. Logaritmo en base 4 de 2 más logaritmo en base 4 de 32. Si uno seguía por las propiedades que describimos anteriormente, yo podía escribir este logaritmo, en realidad la suma de los dos logaritmos como un único logaritmo en base 4 del producto de 2 por 32. Yo resuelvo ese producto y me queda el logaritmo en base 4 de 64. Y esto es igual a 3. ¿Por qué es igual a 3? Porque 4 al cubo es 64. Recuerden la definición del logaritmo. De igual manera, en el caso B, tengo la resta de dos logaritmos en la misma base. Eso lo puedo escribir como un logaritmo único en base 2 de 80 dividido 5. Eso es el logaritmo en base 2 de 16 y eso da como resultado 4. Y en el caso del ejemplo C, donde tengo menos un tercio por logaritmo de 8, recuerden que el exponente
pasa multiplicando o viceversa. Es decir, yo eso lo podría escribir como el logaritmo de 8 a la menos 1/3. ¿Sí? Y luego resolver a partir de allí. Esto también nos puede servir para expandir y combinar expresiones algebraicas. Expresiones logarítmicas. Por ejemplo, en el caso A, el logaritmo en base 2 de 6 por x lo puedo expandir como la suma de dos logaritmos, es decir, logaritmo en base 2 de 6 más logaritmo en base 2 de x. En el caso B, el logaritmo en base 5 de x cubo por y a la sexta también se puede expandir aplicando propiedades como la suma de dos logaritmos y luego también puedo aplicar propiedades del exponente. ¿Qué es una ecuación exponencial? Aquella en la cual la variable aparece en el exponente. Por ejemplo, 2 a la x igual 7. Este tipo de ecuaciones tiene una dificultad adicional porque obviamente la variable está en el exponente. Entonces, ¿cómo las vamos a resolver? Allí tienen la resolución paso a paso. Voy a aplicar logaritmo natural a ambos miembros. Ustedes saben que si tengo una igualdad y aplico la misma función miembro a miembro, la igualdad se mantiene. Luego voy a aplicar propiedades del logaritmo que me permiten que el exponente x baje y multiplique al logaritmo de 2, es decir, x por logaritmo de 2 es igual al logaritmo de 7. Y finalmente despejo la x, es decir, x va a ser igual al logaritmo de 7 dividido el logaritmo de 2. Fíjense que entonces la resolución fue posible aplicando propiedades del logaritmo. Ustedes aquí se podrían hacer una pregunta y decir, ¿por qué apliqué el logaritmo natural? Bueno, la pregunta es buena. En realidad se puede aplicar también el logaritmo común o cualquier logaritmo en cualquier base. Simplemente tiene que ser el mismo logaritmo en cualquiera de los dos miembros. Bueno, aquí tienen como una especie de resumen de cómo resolver ecuaciones exponenciales, que es un poco lo que hicimos recién. Y tienen una ecuación exponencial un poquito más complicada respecto de la de recién. Fíjense que en este caso, tal cual yo les dije, en vez de aplicar logaritmo natural, tengo 3 a la x más 2 igual 7. En vez de aplicar el natural, aplico el logaritmo decimal. Luego, por propiedad del exponente, bajo la expresión x más 2 y me queda x más 2 por logaritmo de 3 igual al logaritmo de 7. Y luego ya despejo como una ecuación común. ¿Qué es una ecuación logarítmica? Bueno, aquella en la que la variable aparece vinculado a un logaritmo, es decir, como el argumento de un logaritmo. Nuevamente aquí, para resolver esta ecuación vamos a precisar no solo propiedades, sino también la definición misma del logaritmo. Recuerden que en su momento dijimos que toda expresión logarítmica tenía asociada una expresión exponencial. Entonces, por ejemplo, tengo el logaritmo en base 2 de x más 2 es igual a 5. Por definición del logaritmo, 2 elevado a la 5, 2 a la quinta, es igual a x más 2. Luego ahí ya resolví gran parte del problema porque el logaritmo ha desaparecido de nuestra ecuación. Entonces x es igual a 32 menos 2, que es igual a 30. En el caso de las ecuaciones logarítmicas es muy importante que ustedes realicen la verificación. Recuerden que verificar una ecuación de cualquier tipo es ir a la expresión original y reemplazar por el resultado que obtuvimos. Y verificar que realmente se obtiene el mismo valor de un miembro que de otro. Tomemos una ecuación logarítmica un poco más compleja. 4 más 3 por logaritmo de 2 por x igual a 16. Primeramente necesitamos eliminar el 4 que tengo en el miembro izquierdo. Eso lo vamos a hacer pasándolo como resta. Nos va a quedar 3 por logaritmo de 2x igual a 12. Luego pasamos el 3 dividiendo, nos queda logaritmo de 2 por x igual 4. Y luego, por definición de logaritmo, recuerden que este es logaritmo en base 10, y se omite escribirla, sería 10 a la cuarta igual a 2 por x. Resolvemos y el resultado es 5000. Fíjense que ahí, abajo tienen hecha la verificación. Reemplazan 5000 en la expresión original, eso es importantísimo, no en alguna expresión intermedia, en la original, y verificamos que en ambos miembros obtenemos el mismo valor. Una un poco más compleja, donde ya se requiere el uso de propiedades. Tengo logaritmo de x más 2 más logaritmo de x menos 1 igual 1.
Acá es necesario que en el miembro izquierdo podamos escribir esa expresión como un logaritmo único. Y eso lo hacemos por la propiedad del logaritmo asociada al producto. Es decir, escribimos el miembro izquierdo como el logaritmo de x más 2 por x menos 1 igual a 1, que es lo que tienen escrito en el primer paso de la resolución. Luego ahí, cuando tenemos un logaritmo único, recién podemos aplicar la definición del logaritmo. La base del logaritmo, que es 10 elevado a la 1, que también da 10, es igual a x más 2 por x menos 1. Aplicamos distributiva y hacemos los pasajes correspondientes para que la expresión nos quede igualada a 0. Y lo que vemos es una ecuación cuadrática, que sabemos que la resolvemos a través de la resolvente. Si ustedes aplican resolvente, van a obtener dos valores, menos 4 y 3. Pero ¿por qué les remarcaba que es fundamental que verifiquen la ecuación? Porque a veces puede pasar que se introduzca lo que se conoce como una raíz extraña, es decir, que matemáticamente está todo correcto hecho, pero cuando yo quiero verificar, por ejemplo, con menos 4, nos va a pasar algo particular. Vamos a ir al miembro izquierdo original de la expresión y vamos a reemplazar en el primer logaritmo y nos va a quedar logaritmo de menos 4 más 2, o sea, logaritmo de menos 2. Si ustedes intentan hacer eso con la calculadora, les va a dar error. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el logaritmo solo se le puede aplicar a números positivos. Por lo tanto, en ese caso, lo que hay que hacer es descartar una de las soluciones. Se descartaría el menos 4, mientras que el 3 no tiene ningún problema, porque cuando ustedes van a la expresión original, reemplazan por 3 y ninguno de los argumentos del logaritmo da negativo, o sea que lo puedo resolver perfectamente. Bueno, esto ha sido todo lo que corresponde a la explicación del tema funciones que vamos a ver en el curso.